soy Vanessa Vázquez, voy a estar con ustedes impartiéndoles la capacitación en medidas sanitarias y condiciones laborales para un regreso seguro a las actividades laborales ante COVID-19 en el sector restaurantero. Bueno, pues antes de iniciar la sesión, les voy a solicitar amablemente que me apoyen en mantener sus micrófonos apagados y en caso de tener alguna duda o alguna situación, si me hacen favor de escribirla por medio del chat. Al final se leerán algunas de las preguntas que ustedes tengan o algunas dudas y se les dará respuesta. En caso de que no se les pueda responder por falta de tiempo, de todas maneras se publicarán en la página de Secretaría del Trabajo las preguntas y las respuestas o por correo electrónico también se les podrían hacer llegar. Entonces vamos a dar unos 2-3 minutitos más para que acaben de ingresar las personas que faltan y comenzamos con la capacitación. Gracias. Bueno, pues daremos inicio, ahora sí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con el contenido del curso. El contenido del curso estará dividido en 3 partes: datos laborales del sector restaurantero, lineamientos específicos del sector restaurantero y más información para el COVID-19. Bueno, ahora vamos con los datos laborales del sector restaurantero. Bueno, continuando con los principales aspectos relacionados a los cuidados que debemos tener, así como las protecciones que debemos usar y podamos regresar lo más pronto posible a la nueva normalidad de manera segura, es necesario hablar del sector restaurantero y de lo que representa en términos económicos para la salud. Por ello, presentaremos datos laborales de este sector, así como los lineamientos específicos y más información de utilidad para todos ustedes. Bueno, pues nos vamos con estos datos laborales que les comentaba. Aquí tenemos el Producto Interno Bruto del 2018. Si ustedes ven las gráficas en color verde, van a poder identificar lo que es la totalidad de la Ciudad de México. Y la parte pequeñita, la que está insertada, es la parte que pertenece a los restaurantes. Entonces, tenemos que el 1.6% es la participación restaurantera en la economía de la Ciudad de México. Ahí tenemos en cuántos millones de pesos, bueno, aportan todos los sectores restauranteros. En la siguiente parte tenemos la población ocupada durante el primer trimestre del 2020. Se podrá decir que es muy poquito, el 0.5%, sí, en relación con la totalidad, pero si ya nos vamos a números, nos podemos dar cuenta que son 254,354 personas que se dedican a trabajar en el sector restaurantero. Ahora, en estos indicadores tenemos la participación de las mujeres, el porcentaje de población ocupada con educación media superior y la tasa de informalidad laboral. Bueno, tenemos aquí dividido en colores, el verde claro y el verde oscuro. El verde claro es el 2019, el verde oscuro es el 2020. Asimismo, los restaurantes están con el color anaranjado. El 2019 está con el anaranjado claro y el 2020 está con el anaranjado oscuro. Entonces, bueno, para poder ver cómo ha sido la participación de las mujeres, tenemos aquí que en el 2020 en los restaurantes hubo una participación del 51.80%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más de la mitad de las personas que laboran en este sector, bueno, pues son mujeres.
Y si no hacemos todas las medidas, no tenemos todas las medidas que tenemos que seguir, pues entonces bastantes personas se tendrían que quedar sin trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Ahora paso a la siguiente lámina. Tenemos aquí la tasa de seguridad social, las personas que cuentan con seguridad social, tasa de sindicalización y las horas semanales trabajadas en promedio. En la primera parte, en donde dice tasa de seguridad social, vamos a ver en el sector restaurantero, en el 2020, es un 34.60%, ahí comparándolo con en la Ciudad de México completamente. En la tasa de sindicalización tenemos que solamente el 4.65%, en el 2020 en el sector restaurantero, y las horas semanales trabajadas en promedio son de 47.9 en este 2020. Digo, pueden ver ustedes las gráficas para que vean las comparativas, pero en este momento yo solamente me refiero a lo actual, al 2020. Ahora, las horas semanales trabajadas en promedio en el sector formal en este 2020 fueron de 51.8, bastante, si lo comparamos con lo que hubo en 2019, que fueron 49.3. El ingreso mensual promedio en pesos en este 2020 es de 5,936.50 pesos. Si lo comparamos con la totalidad de la Ciudad de México, que fue de 9,155 pesos, bueno, pues nos podemos dar cuenta que hay una pequeña diferencia. El ingreso mensual promedio en el sector formal, bueno, también ahí lo tenemos por pesos en 2019 y en 2020 para hacer la comparativa. Todas estas fuentes fueron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Ahora sí, nos vamos ya a lo que son los lineamientos específicos en el sector restaurantero. En estos lineamientos, bueno, pues vamos a abarcar 7 rubros que son estos. Cada uno de estos 7 rubros los iremos mencionando y daremos información importante con relación a cada uno de ellos. Estos 7 rubros son, el primero es medidas para personas en inmuebles y centros de trabajo. El siguiente es control de acceso y egreso a inmuebles. El tercero es la señalética y carteles de información básica. Siguiente es limpieza de espacios y desinfección de superficies. El otro es de sistema de ventilación, escalonamiento de horarios y días laborales y medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios. Si ustedes se fijan, aquí tenemos símbolos, lo que nos va a indicar a cuál nos estamos refiriendo en cada una de las diapositivas que yo les voy a ir presentando. Digo, a lo mejor para ustedes es complicado identificar cada uno de ellos, pero les pido por favor que los observen para que más o menos comprendan a cuál de estos rubros me estoy refiriendo cada que yo les haga una presentación. ¿Sí? Pasamos al primero. Bueno, aquí vamos a ver las medidas preventivas que deberán seguir los comensales y trabajadores de los establecimientos de preparación de comida y bebida. ¿Sí? Bueno. En los locales, en los que tienen mesas al interior, la capacidad permitida es del 30% del local. En caso de que haya mesas en el exterior del mismo, bueno, el aforo permitido es de un 40%. Las mesas, en cualquiera de los dos casos, deben de contar con 1.5 metros de distancia entre ellas y una mesa vacía entre mesas ocupadas, o en su defecto, barreras físicas entre ellas. Es decir, pueden poner tablas de madera, acrílicos o entre otras cosas que pudieran utilizar para formar estas barreras. En el área de cocina, cada trabajador debe de tener un área de preparación aislada, tanto como sea posible. Les comento tanto como sea posible porque, bueno, en ocasiones sabemos que la cocina no es un lugar muy grande de trabajo, pero bueno, cada quien debe de tener su área específica para poder realizar la preparación de los alimentos. Ahora, vamos a empezar para los comensales. ¿Qué es lo que deben de hacer? Primero, respetar los controles de acceso y egreso a los establecimientos, es decir, tienen que tomarse la temperatura, la detección de sus síntomas por medio del cuestionario, uso de tapetes desinfectantes y demás indicaciones que dé el establecimiento. Estas reglas las debe de seguir el comensal para poder ingresar al establecimiento.
La sana distancia e higiene. Mantener una sana distancia al menos de 1.5 metros también. Al ingreso, lavar sus manos constantemente o en su defecto, si no pueden ir inmediatamente a lavarse las manos, bueno, pues utilizar gel antibacterial. El gel antibacterial, bueno, tiene que ser con un 70% de alcohol para que sea efectivo. El uso de cubrebocas es muy importante y optar por opciones de pago electrónico para evitar que se esté manejando el dinero de mano en mano, porque eso podría provocar riesgo de contagio. Evitar colocar la propina en efectivo sobre la mesa y colocarla en el lugar que indique el personal. Normalmente va a haber una charolita o algún lugar en específico en donde se tendría que colocar la propina para que no se deje ahí el efectivo sobre la mesa. Una de las recomendaciones más importantes es esta de no reunirse en grupos mayores a 4 personas en el establecimiento, ni tampoco pueden solicitar juntar mesas porque eso no va a ser posible. Ahí ya no se seguirían estas reglas de la sana distancia. ¿Cuáles son los elementos de protección personal con los que debe de contar cada persona? Bueno, primero, el uso de cubrebocas obligatorio en todo momento, al ingreso y permanencia en el inmueble y previo y posterior al consumo de alimentos y bebidas. Obviamente, si estamos hablando del sector restaurantero, las personas requieren retirarse su cubrebocas en el momento en el que van a comer, pero mientras están ahí, cuando ingresan y mientras están pidiendo su orden, tienen que traer su cubrebocas. Obviamente, en el momento en el que los alimentos les sean servidos, se lo retiran para tomar sus alimentos. Al terminar, otra vez se tienen que colocar el cubrebocas. Eso es en cuanto a los comensales. Ahora vamos a ver para los trabajadores de los establecimientos. El establecimiento debe proporcionar insumos de lavado y desinfección para el funcionamiento de la misma, al igual que equipo de protección personal para cada uno de los trabajadores, como son caretas, cubrebocas y guantes de látex o vinilo para cada uno de los trabajadores. No todos los requieren, pero ahorita más adelante vamos a encontrar quienes sí requieren la utilización de este tipo de material en las manos, en los guantes, ¿sí? Organizar la distribución de tareas para reducir el flujo y movimiento de trabajadores, clientes y proveedores. Implementar reglas para la recepción de materias primas. No puede haber servicio de buffet ni barras de alimentos, esto con el fin de evitar que todos estén tomando la misma cuchara, varias manos estén con la misma cuchara, el mismo tenedor sirviendo, o que las personas vayan platicando y caigan partículas de saliva a los alimentos, pueden ser también riesgo de contagio. Es por eso que el servicio de buffet, bueno, ahorita por el momento va a quedar suspendido. Queda prohibido el uso de menús impresos e individuales. Y también es eliminar el uso de toallas de tela en los baños. De preferencia tienen que ser las toallas de papel para que una vez que la persona se lave sus manos, se seque y la deseche. Seguimos con las personas trabajadoras. No montar las mesas previa apertura del establecimiento. Ahora lo que se tiene que hacer es que se va a esperar a que sea asignado el comensal y en el momento en el que se asigne, bueno, pues entonces ya se montará la mesa. Antes no. Desinfectar los dispositivos de cobro electrónico de alto contacto después de cada uso. Estos dispositivos, bueno, como ustedes saben, la persona que va a pagar pone su tarjeta, ahí no hay problema, pero en el momento de colocar el NIP, pues sí tiene que poner sus dedos, ¿verdad? Sus huellas. Entonces, bueno, este dispositivo tiene que estar desinfectado constantemente porque, bueno, mucha gente va a tener acceso al mismo. Evitar proporcionar percheros, no están prohibidos, pero sí se pide que se evite el proporcionarlos. En caso de que sea inevitable y los estén solicitando, bueno, los percheros tienen que ser desinfectados al llevarse y otra vez al retirarse, volverse a desinfectar. Tienen que seguir las reglas de limpieza y desinfección necesarias. Retirar las vajillas y cubiertos con guantes. Esto es lo que yo les decía hace ratito. No todos los trabajadores del establecimiento tienen que contar con guantes, pero en el caso de los meseros, para retirar las vajillas y los cubiertos lo tendrán que hacer con guantes. Establecer varios botes de residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios. Se tendrán que separar estos residuos.
Es recomendable que exista una persona por turno encargada de emergencias sanitarias. Eso en la presentación general fue comentado por el licenciado Paul, en el cual una persona tenía que estar encargada de las emergencias en caso de que alguna persona trabajadora o alguno de los comensales presentara síntomas. Esto más adelante se los voy a mencionar cómo se tendría que realizar. Bueno, siguiendo con las personas trabajadoras, la promoción a la salud es que las empresas deberán brindar información y orientación y la capacitación para prevenir el SARS-CoV-2. Como en este caso, esta capacitación que ustedes están tomando, bueno, es para conocer, para que estén orientados y para que estén bien informados y que ustedes se lo transmitan a las demás personas con las que laboran. El personal que haya sido remitido a su domicilio por motivo de detectar algún contagio no debe ser discriminado por ningún motivo. Es decir, la persona una vez que ya esté en su domicilio, bueno, tendrá que estar los 14 días obligatorios resguardado, pero en el momento en el que ya se le dé el alta, tendrá que regresar a laborar y no por el hecho de que haya estado enfermo, bueno, tendrá que ser recibido como cualquier otra persona, no debe de ser discriminado. Hay mucha gente, lo hemos visto en muchos lados, ¿verdad? Que pues ven que es enfermera o alguien que ya tuvo esta enfermedad y los aíslan o, ay, me vas a infectar. No, esto se debe de evitar, no debe de ser discriminada ninguna persona. Ahora, sana distancia e higiene. Mantener una sana distancia de al menos 1.5 metros siempre durante los contactos con comensales y compañeros de trabajo. Constantemente lavarse las manos y utilizar soluciones a base de alcohol al 70%. Yo entiendo que cuando se está sirviendo en la mesa no puedes estar a 1,5 metros, lo entiendo, pero lo menos posible, nada más cuando estás sirviendo el alimento, bueno, y en ese momento ya te retiras. No tener un contacto mucho más directo ni con el comensal ni con tus compañeros de trabajo. Se aconseja guardar silencio con el fin de prevenir y evitar la propagación de gotas de saliva en el ambiente. Esto es tanto para las personas que ingresan como comensales o para las personas trabajadoras. Entonces, evitar, ahorita sí, evitar hablar mucho, platicar durante la comida, precisamente para evitar esta propagación de gotas de saliva. Es por eso que les comentaba en las láminas anteriores que el uso del cubrebocas antes de que lleguen sus alimentos tiene que ser obligatorio, porque si están platicando, bueno, pues puede haber propagación de las gotas de saliva. Seguimos. Ahora vamos para los elementos de protección personal. Para las personas trabajadoras es uso obligatorio de cubrebocas y careta y los guantes solamente en el caso del personal que retire vajillas o realice la limpieza. Deben utilizar guantes de látex o vinilo y cambiarlos periódicamente. Se recomienda que sea aproximadamente cada hora que se cambien. No pueden estar con los guantes todo el tiempo porque pues eso también generaría un contagio. Las medidas para trabajadores pertenecientes a población de riesgo, ¿cómo tendrían que ser? Bueno, nosotros sabemos, nos lo han dicho muchísimas veces en radio, televisión, en información que escuchamos por todas partes, que las personas con situación de vulnerabilidad son aquellas que pueden tener hipertensión, obesidad, VIH-Sida, EPOC, diabetes, cáncer, o también las personas mayores a 60 años o mujeres embarazadas o lactantes. A este tipo de población, bueno, la consideramos como población de riesgo y son las personas a las que tenemos que cuidar más. Este tipo de personal que desempeña funciones que no requieran presencia física deberán trabajar desde casa. El personal con situación de vulnerabilidad, cuyas labores no puedan realizarse desde casa, entonces, bueno, tendrán que reincorporarse a sus actividades cotidianas siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde. Antes, no. Ellos tienen la prioridad. ¿Por qué? Porque la prioridad de todos, como siempre, bueno, pues va a ser salvaguardar la integridad física y la salud de las personas. Nos vamos a la siguiente. Medidas particulares por área de trabajo. En la recepción, asignar a una persona por turno que revise la temperatura de los comensales y trabajadores y aplicar el cuestionario de síntomas previo a su ingreso al establecimiento. Siempre tiene que haber una persona encargada de hacer estas revisiones. En el caso de los meseros,
montar mesas una vez que se ha asignado el comensal, como se los decía anteriormente, colocar manteles limpios en cada servicio y para proporcionar una carta física, en caso de hacerlo, se deberá entregar con guantes, pero se deberá desinfectar antes y después de ser usada. Aquí lo recomendable es que no haya cartas físicas. Lo recomendable es que estén en pizarrones las cartas o que por medio de un código QR, bueno, las personas puedan accesar al menú. En caso de no ser posible y que, bueno, se tenga que utilizar la carta, bueno, la carta se tendrá que entregar con guantes y se tendrá que desinfectar antes y después de ser usada. Pero como les decía, lo recomendable es que no haya una carta física. Bueno, también el mesero tendrá que retirar, como les comentaba, las vajillas y los cubiertos con guantes. Ahora las medidas particulares por área de trabajo. En la cocina, basarse en todo momento en las prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma está establecida, aquí tenemos el nombre, de la norma oficial mexicana NOM 251 SSA 1 2009. Aquí podemos encontrar esta norma para todo esto de las prácticas de la higiene en el proceso de preparación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Bueno, la limpieza y desinfección al inicio y final de cada jornada, en el caso de la cocina, antes de iniciar y al final, tiene que quedar limpia. Cada trabajador deberá tener sus propios utensilios de cocina y realizar limpieza de los mismos. Evitar en lo posible estarse prestando los utensilios de cocina. En ocasiones es obvio que las personas deben de utilizar los mismos utensilios porque son pertenecientes a la cocina, pero hay ciertos utensilios que cada uno de ellos deberá de separar, por así decirlo, para utilizarlos solamente él o ella. El área de preparación debe de ser un área de preparación aislada. La limpieza constante de las superficies de cocina, incluyendo las campanas de circulación de aire, botes de basura con pedal para evitar agarrar con las manos, y el uniforme tiene que estar limpio y libre de suciedad. Limpio, limpio. Esto es muy importante. Se tiene que estar lavando constantemente el uniforme. No dejar el mandil ahí 3 días y hasta el cuarto me lo llevo a lavar. No. Tener un uniforme limpio y libre de suciedad, precisamente para evitar que se queden las partículas, ¿no? Y que pueda contagiarse, riesgo de contagio. Bueno, ahora, para el servicio a domicilio, en caso de que lo haya, debe de haber un repartidor por turno, quien deberá de utilizar el equipo de protección personal. ¿Cuál es ese equipo? Ya se los mencioné, cubrebocas, careta y en su caso, guantes. Los alimentos deben estar en recipientes sellados y cubiertos. El repartidor debe evitar el contacto con el comensal en la medida de lo posible. Nada más va a tener contacto con el comensal en el momento en el que entregue el alimento. Se recomienda que, bueno, todo esto del pago pues sea mediante medios electrónicos para evitar tener otra vez contacto directo con el cliente. Ahora, los encargados de limpieza de áreas comunes deberán de tener el material de limpieza y de desinfección necesaria. También deberán de portar con sus elementos de su equipo de protección personal. Y una vez efectuado el proceso de limpieza, no es nada más limpiar. El proceso de limpieza se refiere a utilizar agua y jabón. Después de utilizar agua y jabón, se deberá realizar la desinfección de superficies ya limpias. ¿Cómo le hacemos para la desinfección? Bueno, la desinfección se recomienda que se utilice una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. ¿Sí? Ese es para realizar la desinfección lo que se debería de utilizar. También hay otras recomendadas, eso más adelante les mostraré las ligas a las que ustedes pueden entrar para que puedan tener información más a profundidad de todo esto que yo les estoy comentando. Bueno, el control de acceso y egreso a establecimientos. ¿Cómo va a ser este control para entrar y salir a los establecimientos, a los restaurantes? Establecer un filtro sanitario para la identificación de personas que presenten síntomas. No se va a dejar ingresar a nadie si no se le ha realizado este filtro sanitario. Es muy importante llevarlo a cabo. No nada más a los comensales, también a las personas que trabajan dentro del establecimiento.
Las personas trabajadoras que presenten signos de enfermedades respiratorias, temperatura corporal mayor a 37.5 grados, designar un área de estancia y aislamiento y dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio particular y o servicios médicos. Si alguna de las personas que laboran ahí en el establecimiento presenta ya estas enfermedades o presenta síntomas de alguna enfermedad como las que les acabo de mencionar o temperatura, bueno, tendrán que estar en el área designada, como lo mencionaron en los bloques anteriores. Debe de haber un área designada para casos de personas que sean sospechosas. ¿Sí? Entonces, bueno, se le designa a la persona a ese lugar y se le tiene que dotar con un cubrebocas. Posteriormente, bueno, ya se le remitirá a su domicilio y a los servicios médicos correspondientes para saber si la persona es solamente sospechosa, tiene otra enfermedad o si en realidad sí tiene el COVID. Ahora, se deben de establecer entradas y salidas exclusivas de las personas trabajadoras. En caso de que se cuente con un solo acceso para entrada y salida, lo que se tiene que hacer es que se va a dividir por medio de barreras físicas la entrada y la salida. Esto con el fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal y para que no haya un contacto directo de muchos entran, muchos salen. No, si es una sola entrada, entonces se tendrá que dividir. Puede ser con un acrílico, puede ser con madera y una parte será destinada para hacer entrada únicamente y otra parte será destinada para hacer salida únicamente. Realizar tamizajes a través de cuestionarios médicos, monitoreos térmicos y atención de signos y síntomas. Las personas trabajadoras que se encuentren laborando y presenten sintomatología respiratoria, inmediatamente deben de acudir a consulta. No es nada más voy y me aíslo a mi casa porque me sentí mal, no. Deben de acudir a consulta para descartar la posible infección por COVID y para que así se evite también, bueno, que se agrave su situación. El médico ocupacional aplicará un cuestionario de riesgo biológico y con base en el resultado, pues se definirá si es caso sospechoso o no. Ahora para los comensales y los proveedores. El público usuario solo podrá ingresar con cubrebocas y debe traerlo puesto en todo momento, como ya se los había mencionado. La empresa deberá facilitar cubrebocas para aquel público usuario que no cuente con uno y necesiten entrar, pero por ningún motivo las personas podrán ingresar al establecimiento sin cubrebocas. Entonces debe de haber ahí alguna persona que sea la encargada de proporcionárselo al usuario que desee ingresar, porque tiene que ingresar forzosamente con su cubrebocas. El ingreso de público usuario estará sujeto a un cuestionario breve para detectar si tienen algún malestar o síntoma que esté asociado con el COVID-19 y a la inspección de la temperatura. Los usuarios externos deben colocar el pago propina en efectivo en botes proporcionados por el establecimiento, o sea, botes o charolitas, con el objetivo de evitar su contacto con otras superficies. ¿Sí? Esto es muy importante y se los he repetido varias veces. Son 3 cosas esenciales. Todo esto que les estoy comentando son los lineamientos para evitar la propagación del virus. Puede que suene repetitivo, pero se los voy a seguir diciendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque es importante que lo tengamos aquí y así podamos, bueno, ya posteriormente tener nuestra capacidad más amplia para seguir funcionando en el establecimiento. Por el momento, como les comentaba en un inicio, solamente se permite el 30% cuando es dentro, 40% si es al exterior. Entonces, si queremos que se abra un poquito más ese porcentaje, bueno, pues tenemos que seguir todos estos lineamientos para que en un futuro, cuando el semáforo cambie a verde, esto pueda ser posible. ¿Sí? Bueno, en caso de que un comensal desarrolle o presente síntomas de SARS-CoV-19 durante su estancia en el establecimiento, ¿qué se debe de hacer? Ustedes recuerdan que se había dicho que debería de estar una persona encargada de emergencias sanitarias. Bueno, pues esta persona se le remitirá con esta persona encargada de las emergencias sanitarias, se le pondrá en aislamiento a la persona sospechosa, una limpieza inmediata del lugar o el área en el que estuvo esta persona sospechosa y anotar con qué personas tuvo contacto estrecho para realizar un seguimiento en caso de un brote de síntomas, ¿sí? Hacer este seguimiento. Por eso es muy importante que en los establecimientos exista la persona encargada
de las emergencias sanitarias, precisamente para llevar una bitácora de todas estas situaciones emergentes. Ahora, para las personas trabajadoras se debe de establecer entradas y salidas exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se tiene que establecer una entrada y exclusiva para cada fin. En caso de que se cuente con un solo acceso, como se los decía anteriormente, debe existir una división por barreras físicas y colocar letreros que indiquen dónde se encuentra la salida y dónde la entrada, para evitar confusiones. Esta es salida, esta es entrada, todo tiene que estar muy bien señalado. La adecuación de zona de entrada y salida, es importante que dentro de estas rutas de ingreso y egreso se encuentren aquí a la vista pues los dispensadores de gel a base de alcohol al 70%. Esto para el lavado de manos y que los trabajadores puedan utilizarlo durante el proceso de ingreso. No nada más en el ingreso, digo, es importante que estén en la zona de entrada y salida, pero también debería de haber en el establecimiento para en el momento en el que se requiera, bueno, cualquier persona de los que están trabajando ahí, bueno, pues puedan utilizarlo para la desinfección de sus manos. También es importante que haya tapetes con solución desinfectante para los zapatos. Filtros de ingreso. El personal que presente con dos nada más, de los siguientes síntomas, que son fiebre, tos, cansancio, dolor muscular o de articulaciones, diarrea o irritación, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato o del gusto, escurrimiento nasal o temperatura superior a 37.5 grados debe de dar aviso a sus superiores jerárquicos y tendrá que evitar presentarse a la oficina, obviamente con el fin de no propagar o no contagiar a las demás personas, en lo que se le hace una valoración médica en la que se pueda definir si es un caso sospechoso o si es otro tipo de situación. Pero es importante que a los primeros síntomas, bueno, la persona evite presentarse para no estar en contacto con más gente y así se evita la propagación. Designar un área de estancia y aislamiento para remitir a los trabajadores o comensales con síntomas asociados al COVID-19. Es lo que les comentaba en un inicio, que la persona encargada de las emergencias sanitarias no nada más tiene que ser esa persona y ya, no, sino que también se tiene que designar un área de estancia y aislamiento para los posibles casos de personas con síntomas, ya sean trabajadores del establecimiento o comensales. En caso de detectar estos síntomas, en el filtro de la entrada, durante la jornada laboral o estancia de un comensal, es necesario remitirlos a esa área de aislamiento temporal hasta que sea establecido un traslado seguro a su domicilio. Vigilar que utilice un cubrebocas y careta y evite el contacto con superficies. El cubrebocas y careta es para las personas trabajadoras. Si una vez que ya se detectó que tiene alguno de estos síntomas, debe de seguirlo utilizando mientras está en esta área de aislamiento. En el caso del comensal, su cubrebocas, porque es complicado que todas las personas que ingresan al establecimiento tengan una careta, pero en el caso del personal que ahí labora, sí. Bueno, ahora de uso general, para todos los negocios y áreas de trabajo son establecidas las siguientes señaléticas. Es importante, tiene que haber señalización de las filas de espera y sana distancia. Se tiene que hacerle ver a las personas en dónde es la fila de espera y una sana distancia de 1.5 metros. Normalmente, si ustedes se han fijado en varios lugares a los que vamos comúnmente como el supermercado, ahí están marcadas las áreas, así tendrán que estar marcadas también aquí ahora en el sector restaurantero, ¿no? Para la fila, un espacio para que las personas estén lo más separadas posibles. Zonas u objetos restringidos y el uso obligatorio de cubrebocas y flujo y circulación. O sea, no se puede quedar las personas ahí a platicar y hacer. Antes era muy común que el restaurante, bueno, era utilizado no nada más para ir a consumir alimentos, ¿verdad? Sino para la sobremesa, la plática, la charla, ahí se arreglaban muchos negocios. Ahora no. Ahora sí solamente es de sugerencia, ¿no? Que las personas solamente vayan al establecimiento a consumir alimentos y bebidas y al terminar se retiren. Ya no pueden estar mucho tiempo ahí para evitar precisamente que estén platicando y estas partículas de saliva, bueno, pues se propaguen por todos lados.
En el caso particular de negocios tipo 2, espacios de atención al público, la distribución de espacios planteada para las salas de espera y filas es la siguiente. Señalizaciones, como les decía hace un rato, de distancia de una persona con otro, que tienen que ser de 1.5 metros. Limitar al máximo el contacto de manos con la cara, sobre todo la nariz, boca y ojos, ya que son los principales medios por los que puede ingresar el virus. Sanitización de áreas y utensilios de trabajo antes y después de cada uso. Establecer un programa de limpieza permanente del centro de trabajo que considere estos puntos, como son la frecuencia de lavado de espacios y superficies, principalmente en zonas de ingreso y egreso. Los pañuelos desechables utilizados para limpiar la nariz o protección de boca, así como los cubrebocas desechables, deberán de ser colocados en un recipiente identificado como residuos sanitarios. Debe de tener una bolsa y una tapa para que cuando ya se retiren, bueno, se pueda amarrar y tirar al finalizar el día. La limpieza de superficies de fácil acceso como mesas, sillas, mostradores, manijas, lámparas, barandales, puertas, parte inferior de las paredes, superficies horizontales, dispensadores y cualquier otro elemento de fácil alcance para los clientes, empleados y proveedores deberá de ser una limpieza profunda, ¿sí? O sea, no nada más al principio del día, bueno, ya se limpió, ya no lo vuelvo a limpiar, no. Ahora sí se tiene que estar limpiando constantemente porque es lo que está en contacto directo con las personas y no solamente una persona, sino van a ser varias. Por lo tanto, lo que queremos evitar son posibles contagios. También la limpieza profunda y general del suelo diariamente. Contar con un protocolo de desinfección de las áreas previamente mencionadas de 2 pasos, como les decía desde un inicio. En primer lugar, el lavado. ¿Qué significa el lavado? El lavado es agua y jabón solamente. Y por otra parte, la desinfección, que esa es una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar el SARS-CoV-2. En las ligas que les voy a mostrar al finalizar, ustedes podrán acceder a ellas y ya podrán tener más información acerca de este caso en específico, cuáles son aquellos elementos que ustedes pudieran utilizar como desinfectantes. ¿Sí? Hay una lista larga en la cual, bueno, ahorita les menciono el hipoclorito de sodio porque es el más común, el cloro es el más común, pero hay otros tantos que ustedes podrán observar en una lista. Ahora, capacitación para el manejo de sustancias sanitizantes. Se aconseja seguir las medidas aprobadas por las autoridades de salud y organismos regulatorios pertinentes. Es decir, no utilizar cualquier cosa porque el vecino me dijo, porque mi amigo me comentó. No, se aconseja seguir las medidas aprobadas. Lo que nos comenten y nos digan los parientes, los vecinos, los amigos, no. Solamente lo que está aprobado por los organismos de salud y los regulatorios pertinentes. Las medidas especiales en cocina. La limpieza y desinfección exhaustiva al inicio y final de la jornada entre uso de cada grupo de personas que ingresen al espacio. Normalmente el personal de cocina, bueno, tiene un horario de trabajo, ¿verdad? Primer turno, bueno, cuando el primer turno ingrese, deberá de ser la limpieza y desinfección. Cuando termine, también. Al igual, cuando ingrese el segundo turno, otra vez tendrá que hacer su limpieza y desinfección al inicio y al final. Asegurar la ventilación natural de los espacios. Esto ya nos lo habían comentado también en los bloques anteriores. Abrir puertas y ventanas para la correcta dirección del aire en el salón o en el lugar. Queda prohibido el uso de aire acondicionado en las áreas donde haya comensales. Ya no puede haber aire acondicionado. Es decir, el área de mesas, el salón o la zona de espera para ingresar. Ya solamente se tendrá que utilizar ventilación natural. En esta ocasión, bueno, será un poquito más sencillo debido a que la capacidad va a ser nada más del 30%, por lo tanto, no se va a generar tanto calor y no va a ser tan necesaria la ventilación de aire acondicionado. Por eso es que va a ser mucho más utilizada ahora la ventilación natural, precisamente para evitar la propagación. ¿Sí? Entonces tiene que estar todo abierto con una correcta dirección del aire para que circule y que no se quede encerrado y que no estén todos respirando lo mismo.
El sistema de ventilación solo podrá operar con recirculación de un mínimo de 30% hacia el exterior. Esto es en relación a la cocina. El mantenimiento continuo de los sistemas de aire acondicionado, incluyendo el cambio de filtros de manera regular, deberá de ser con una correcta colocación para evitar filtraciones de aire y que surjan complicaciones, ¿no? El sistema debe apagarse al cambiar los filtros y tomar todas las medidas de protección necesarias, como el uso de guantes, incluido un respirador FFP3 al aire libre y desecharlo en una bolsa sellada. Revisar que no existan fugas en tuberías y en las noches y fines de semana no apagar la ventilación, sino dejar operando a baja velocidad. Ahora vamos a ver lo que es el escalonamiento de horarios y días laborales. Bueno, operar con horarios de entrada y salida escalonados. Esto es lo que se recomienda para evitar que haya mucho flujo de personas al mismo tiempo. Esto es para las personas trabajadoras. Los horarios de operación más cortos y no podrán operar después de las 22 horas, o sea, después de las 10 de la noche, ningún establecimiento que proporcione alimentos o bebidas podrá operar. Las 10 de la noche será el límite. Ahora, las medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios. En caso de que un trabajador notifique síntomas, se le va a permitir a esta persona pues un día de descanso para dar seguimiento en lo que va al médico, a la consulta y darle seguimiento a la evolución de su caso. También identificar personas trabajadoras con síntomas en los filtros de entrada y enviarlos a casa y dar seguimiento a sus síntomas. No nada más te sentiste mal, vete a tu casa, adiós. Y ya, nunca me vuelvo a acordar de ti. Ah, no ha venido, ¿verdad? Ya lleva 2 días. ¿Cómo seguirá? No, se le tiene que dar seguimiento precisamente para saber cómo va evolucionando. Hacer sondeos constantes para saber si las personas trabajadoras han tenido contacto con gente con COVID-19. Es por eso que es muy importante que no solamente para los comensales, sino también para los trabajadores del establecimiento se haga el filtro sanitario al ingreso, precisamente para poder tener toda la información necesaria, tanto de los síntomas, así como del contacto con las personas de unas con otras, ¿no? De las personas trabajadoras con otras, y más si ha sido con gente que ha tenido el COVID-19. En caso de presentarse un caso sospechoso, la empresa deberá referir a la persona al servicio médico correspondiente y notificar a la Secretaría de Salud los resultados. Puede que nada más sea sospechoso. Tenía los síntomas, pero no tiene la enfermedad. Perfecto, pero se tiene que informar. Ya sea que solamente haya sido sospechoso o que sea portador de la enfermedad. También llevar un conteo de los casos confirmados, sospechosos y personas en riesgo por exposición y comunicarlo a la Secretaría de Salud. Esto lo deberá de hacer la persona encargada, la que les mencioné desde un inicio, que es la persona que se va a dedicar a las emergencias sanitarias dentro del establecimiento. Ella es la que va a tener que llevar a cabo todo este tipo de situaciones, ¿no? De presentar los casos sospechosos, las personas por riesgo de exposición, llevar el conteo, llevar todas estos números y estadísticas para comunicarlo a la Secretaría de Salud en caso de ser necesario. Ahora, las comisiones de seguridad e higiene. La Comisión de Seguridad e Higiene se conforma de acuerdo a la NOM 019 STPS 2011 y da seguimiento a la instauración de las medidas propuestas para prevenir la propagación del virus en el espacio de trabajo. Cada establecimiento debe designar un comité o una persona responsable, como les comentaba, de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas establecidas en el presente documento y mantener un registro actualizado de las tareas diarias realizadas, especialmente aquellas que tienen que ver con la identificación de casos. Entonces, esto es nuevo. Esto es nuevo, esto antes no lo utilizábamos, ahora tendrá que ser utilizado forzosamente, ¿sí? Estas comisiones. Como les decía yo, puede ser un comité en caso de que sea un establecimiento grande o solamente una persona, pero tendrá que ser esa persona la responsable de implementar, seguir y supervisar
que todas estas medidas que están establecidas en el documento que les mencioné, pues se lleven a cabo y se tiene que mantener este registro de todas las actividades que se van realizando diariamente, tanto con los trabajadores como con los comensales o los usuarios que intentan ingresar. Proceso para la identificación de posibles contagios y confirmados. Cada establecimiento debe contar con un control estricto del personal que presente síntomas o en su defecto resulte confirmada para COVID-19. La persona trabajadora que presente síntomas asociados a COVID-19 fuera del establecimiento deberá de hacer estas dos cosas. 1, mantenerse en su hogar y no asistir a su lugar de trabajo e informar a su superior jerárquico, o sea, a su jefe, sobre su situación. También deberá dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes por tratarse de un caso sospechoso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esto lo debe de hacer cualquier persona trabajadora que presente síntomas asociados al COVID. En caso de que una persona trabajadora, en esa persona sean detectados los síntomas dentro del establecimiento, deberán de seguirse los siguientes pasos. 1, limpieza en el área de trabajo. 2, identificar y solicitar a las personas que tuvieron contacto estrecho con la persona con síntomas que se dirijan a su domicilio, ¿sí? Se tendrán que resguardar. Cuarentena obligatoria de 14 días y seguir las indicaciones. Rastreos de contacto al interior de la industria y o negocio. Implementar otra vez el filtro de seguridad y llevar una bitácora de registros. La empresa debe mantener contacto diario con los posibles casos a fin de conocer su evolución. Si está bien, si va mejorando, si va empeorando, qué está pasando, todo esto debe de ser monitoreado. Bien monitoreado por las personas o la persona que queda a cargo de las emergencias sanitarias. Un caso positivo se deberá dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes. Vigilancia y supervisión. Verificación de la aplicación de las medidas y lineamientos aplicables a los espacios de trabajo de la industria. La entidad responsable de validar y confirmar la aplicación de estas medidas es el Comité de Seguridad e Higiene. Ahora les voy a presentar más información para el COVID. Van a poder ustedes ingresar a las siguientes ligas que yo les voy a proporcionar para que ustedes tengan más información al respecto de todo lo que yo les he hablado. Aquí están. Aquí están medidas para la vigilancia, supervisión e identificación de posibles contagios. Para cualquier duda o ayuda, consulta las siguientes ligas electrónicas. Aquí están los lineamientos por sector empresarial. Ahí las pueden ustedes encontrar. Esto que les acabo de decir fue tomado de estos lineamientos precisamente. En la página https://medidasanitarias.covid19.cdmx.gov.mx. Ahí podrán encontrar los lineamientos ya con más precisiones y dentro de esos mismos ustedes van a poder encontrar otras ligas, como por ejemplo la que les mencionaba yo del uso de desinfectantes. ¿Cuáles son los desinfectantes que sí están aprobados porque se sabe que acaban o eliminan el virus del COVID? ¿Sí? Yo les mencionaba el hipoclorito de sodio. Bueno, ahí viene una lista de varios, viene la lista de cuáles son, también viene una lista de qué marcas podrían ustedes utilizar, ¿sí? Bueno, las principales instituciones de COVID-19, pueden ustedes ingresar al Gobierno de la Ciudad de México. Aquí tenemos la página http://www.cdmx.gov.mx/portal /artículo /reapertura gradual de negocios en semáforo naranja. También en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ahí está la página, ustedes también pueden encontrar información, https://www.trabajo.cdmx.gov.mx, así como en la Secretaría de Gobernación, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todas estas
páginas de internet son importantísimas para que ustedes las tengan a la mano para cualquier duda referente a lo que les acabo de mencionar. Bueno, ahí ustedes fácilmente podrán encontrar toda la información que requieran. Para más información, COVID-19, datos de contacto, todo sospechoso, todo caso sospechoso deberá reportarse al servicio Locatel. Este es el 56 58 11 11 o a través de los diversos medios de accesos digitales del Gobierno de la Ciudad de México. Pero es muy importante que sí se reporte. Test COVID, para realizarse un test COVID, bueno, aquí tenemos la página https://diagonal test.covid19.cdmx.gov.mx. Ahí podrán realizarse un test electrónico del COVID. Bueno, pues voy a ver si hay algún caso de dudas o no dudas. Les voy a contestar unas 2, 3 preguntitas de las que ustedes me hayan hecho. A ver. Dice aquí. En caso de COVID o posible contagio, ¿quiénes serían las autoridades pertinentes? ¿Hay teléfonos y nombre de las instituciones? Sí, en la que yo te mencioné anteriormente, en la página anterior, aquí tú puedes encontrar esa información, en donde dice lineamientos por sector empresarial. Ahí están los lineamientos. En el momento en que tú ingresas a esta página, donde están los lineamientos, vienen las ligas precisamente para lo que tú me estás preguntando. Vienen teléfonos y los nombres de las instituciones a las que tú puedes acudir. En caso de los positivos COVID que trabajan en Ciudad de México pero viven en el Estado de México, ¿a qué línea se tiene que remitir? Bueno, si tu trabajo está en la Ciudad de México, entonces tienes que dar parte a tu trabajo. Por lo tanto, las personas de tu trabajo son las que tienen que remitir toda la información como si estuvieras en la Ciudad de México porque estás en la Ciudad de México. A ver, déjenme ver más. En caso de comedores escolares es necesario en cada ingreso a tendrá que realizarse la toma de temperatura, aunque se realizó este filtro al ingresar a la escuela. Sí, porque va a ser un área diferente. Entonces sí se tiene que volver a realizar el filtro. Digo, no les quita mucho tiempo y es mejor, más vale prevenir que lamentar. Puede ser que en un inicio la persona no se haya sentido mal cuando entró y conforme fue pasando el día empezó a presentar síntomas. Entonces, por eso sí es importante que se vuelva a realizar este filtro. ¿Qué medidas se deben tomar cuando los comensales van acompañados con menores de 3 años? Es decir, en algún trato específico para los menores, y si se permite el ingreso a menores de 5 años a los restaurantes o grupos vulnerables. ¿Qué medidas se deben tomar cuando los comensales van acompañados? Ok. Ok, en el caso de los menores de edad, bueno, lo que se decía era que de preferencia no salieran, pero ahorita como ya estamos en semáforo naranja, bueno, les recomiendo que por favor entren a los lineamientos, a la página que les dije de lineamientos, la que está puesta ahorita, que están ustedes observando, donde dice lineamientos por sector empresarial. Ahí van a encontrar exactamente estas medidas, como en el caso que ustedes me están preguntando, para los menores de edad. Como yo les decía antes, a las personas que son de población o grupo vulnerable, pues lo preferente es que no salgan hasta que el semáforo esté en verde. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Entonces, bueno. De todos modos, estas dudas, para aclarárselas ahora sí que tener mayor claridad de respuesta, se les va a hacer el envío por medio de correo electrónico, tanto como por correo electrónico como en la página de la Secretaría del Trabajo. Van a estar una serie de preguntas frecuentes, entonces ahí van a estar estas preguntas que ustedes hicieron y ahí van a estar las respuestas a todas estas preguntas. ¿Sí? Bueno, pues ahora, sin más por el momento,
Por todo lo expuesto en los 3 bloques anteriores, se les invita a observar las medidas para garantizar la salud, cuidando a los grupos vulnerables, como les mencionaba, haciendo el trabajo cada quien que nos corresponde. Si todos cooperamos para un regreso moderado, siguiendo las medidas de protección, evitaremos afectaciones y tendremos un retorno seguro. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Si queremos regresar a la normalidad, tenemos que empezar paulatinamente y debemos de seguir todas las indicaciones y lineamientos que se nos marcan, porque si no, en vez de seguir avanzando y regresar más rápido a la normalidad, el semáforo puede regresar a rojo si no se cumplen estas medidas. Y lo que queremos es que paulatinamente vaya cambiando, como fue de rojo a naranja, de naranja a amarillo y de amarillo a verde, para que otra vez ya el retorno de las actividades, bueno, pues sea lo más pronto posible y sea de lo mejor, para evitar en la medida de lo posible los contagios. Eso es lo que queremos, evitar los contagios. Bueno, pues en nombre del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México, agradezco su interés y participación en este curso, invitándolos a aplicar los protocolos de seguridad correspondientes que les corresponden. ¿Sí? Muy buenas tardes.